Vamos a diseñar dos tipos de botones, que son los botones clásicos de selección múltiple y los botones de respuestas rápidas. ¿Qué diferencia tienen? Es que los botones de respuestas rápidas, una vez seleccionado una de las opciones, tiende a desaparecer, mientras que los botones clásicos suelen seguir estando a la vista del usuario. Vamos a crear una solución Button Option Solution, un proyecto en tipo Bot Framework Button Option, y vamos a agregar una clase en la carpeta Dialog. Esta clase se va a llamar Button Option Dialog. Vamos a indicar que sea de tipo serializable y luego vamos a decir que tenga la referencia dialog. Vamos a agregar la instancia, la referencia bot builder y vamos a crear el primer método que inicia la clase. Este método tiene que ser de tipo asíncrono. Dentro de este método vamos a llamar a un segundo método que va a continuar una conversación con el usuario. Este método podemos ponerle un nombre que nosotros escojamos. Yo le voy a poner message receive. Y este método también tiene que ser asíncrono. Ahora vamos a pasar a crear unas variables de tipo string que van a ser las opciones. El primero va a ser COption, que va a contener el texto sí, y una segunda variable de tipo string también, que va a ser NoOption. En este método vamos a mostrar los botones. Para eso utilizamos la clase prompt dialog en su propiedad choice, que es de tipo selección. Dentro de ello vamos a pasar el contexto del mensaje, luego la segunda clase que va a ir una vez que el usuario seleccione una de las opciones. Yo le voy a llamar selection, que todavía no está creado. Luego las opciones. Como ya tenemos, va a ser COption y el segundo NoOption. Luego va a acompañar un texto en las opciones de botón. Le podemos decir, ¿quieres hacer una pregunta? El bot va a preguntar. Y a continuación el estilo de botón. Usamos la propiedad prompt style, que va a ser igual a prompt style.out. Hasta ahí tenemos nuestro botón y este es el método que va a pasar una vez que se haya seleccionado. Este tercer método también tiene que ser de tipo asíncrono. Ya, hasta ahí podemos ver cómo está funcionando el botón. Ejecutamos el programa. Vemos en el emulador y le podemos decir hola bot. Una vez que el usuario seleccione una de las opciones, el siguiente método a continuar va a ser selection. Tenemos que agregarle algunas opciones de respuesta. Primero vamos a capturar la selección del usuario. Esa selección que el usuario hace se almacena en result. Entonces vamos a crear una variable que capture ese result. Le voy a poner option va a ser igual await result. Con esta opción podemos hacer que el bot dé diferentes respuestas. Entonces con option
Para el caso sí option, vamos a decirle, como la pregunta es como la respuesta del bot es ¿quieres hacer una pregunta? Entonces cuando el usuario diga que sí, le vamos a decir ingresa tu pregunta. Para el caso no option, le vamos a decir un hasta pronto. Cuando el usuario diga que sí, el bot responde ingresa tu pregunta. Luego vamos a hacer que nos muestre nuevamente los botones de opción. Vamos a hacer una espera con white y vamos a llamar al método los botones. Y el bot mostrará nuevamente el botón diciendo quieres hacer una pregunta. Pero vamos a hacer que sea un poco más dinámica. Cuando el usuario diga que sí, vamos a hacer que el bot le diga ¿quieres hacer otra pregunta? Entonces vamos a crear una variable entera que se va a inicializar en 0. Entonces le vamos a decir que cuando esa variable sea igual a 0, vamos a asumir que es la primera vez que está preguntando, que está conversando con el bot, que le diga quieres hacer una pregunta. Mientras sea diferente de 0, o sea ya tenga un valor adicional, le va a decir quieres hacer otra pregunta, porque vamos a asumir que ya hizo su primera pregunta. Y eso va a incrementar cuando el usuario ya haya ingresado su pregunta. Y cuando el usuario diga que no, vamos a inicializar. Le vamos a pasar por aquí para tener una mejor vista. Ok. Le decimos y sabemos que bandera es igual a 0 y va a pasar a mostrarnos el botón. ¿Quieres hacer una pregunta? El usuario selecciona un sí y el resultado tenemos aquí que sí option, que es un sí, le va a decir que ingrese la pregunta. Por ejemplo, va a decir ¿dónde venden zapatos? De repente es un bot de asistencia de una tienda de zapatos. Entonces vuelve y sabemos que bandera ya vale 1. Entonces el bot le va a preguntar ¿quieres hacer otra pregunta? Y cuando le decimos que no, va a ser un hasta pronto. Hasta pronto. Esos son los botones clásicos. Ahora queremos ver los botones de respuestas rápidas. Simplemente tenemos que cambiar la propiedad de style, que es keyboard. Estos botones desaparecen cuando el usuario haya seleccionado una de las opciones. Ejecutamos. Le decimos hola bot. Y estas opciones son de tipo horizontal. Selecciono sí y va a desaparecer, pero la selección se mantiene en la conversación. Ingreso una palabra. Y este es el clásico que tenemos aquí en auto. Podemos hacer que acompañe un texto más cuando el usuario no seleccione uno de los botones que está dentro de la interfaz. Entonces agregamos un espacio más y le decimos seleccione una opción. Este mensaje va a aparecer cuando el usuario no seleccione una opción
dentro de los parámetros dados. Le decimos un hola, nos muestra las opciones y yo no selecciono una de las opciones, le escribo un texto. Entonces lo que me va a decir es seleccione una opción. Solo cuando no seleccionamos una de las opciones. Le digo que sí. Y me muestra la sentencia correcta.